Es común hablar sobre los ministros de Estado y escuchar sus declaraciones en la prensa. Pero ¿sabemos qué es un ministro y cuál es su rol? En Enterarse presentamos ¿qué es un ministro? Como hemos mencionado en videos anteriores, el Perú está dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Adicionalmente, el Perú funciona bajo un sistema presidencial. Este detalle es importante para entender qué es un ministro y por qué es un poco más complejo de lo que parece. Bajo un sistema presidencial como el nuestro, la población elige a un presidente y aparte elige a los miembros del poder legislativo. Por el contrario, en un sistema parlamentario, la población elige a su parlamento, que luego es el encargado de elegir al primer ministro, figura similar en algún sentido a nuestro presidente. Antes de entrar en detalle a esto último, veamos rápidamente el rol en el Perú de los ministros. Nuestro poder ejecutivo está compuesto esencialmente por el presidente de la República, que luego está encargado de nombrar a un gabinete. Este gabinete está compuesto por el presidente del Consejo de Ministros, coloquialmente llamado primer ministro, y el resto de ministros de Estado. Así, estos ministros serán los encargados de ejecutar las políticas de Estado, utilizando presupuesto público, de acuerdo con su ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de las políticas de Estado para estabilizar o mantener la economía. El Ministro de Defensa de velar por las Fuerzas Armadas y protección del país, entre otros. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros es, en teoría, quien nombra al resto de los ministros y es quien dirige a todos los ministros que forman parte de ese Consejo de Ministros, conocido como gabinete. Entonces, el rol de los ministros de Estado es administrar y ejecutar las políticas del gobierno en el Perú bajo la dirección del presidente de la República. Esta ejecución está sujeta a la Constitución y a las leyes emitidas por el Congreso de la República. Así, en el Perú existe un detalle importante. La Constitución señala en su artículo 120 que son nulos todos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Es decir, el presidente no puede actuar sin la firma de sus ministros. Esto no es algo nuevo, pues desde 1828 las constituciones peruanas exigen la firma de ministros para que haya validez en los actos del presidente. Esto es sumamente importante porque no solamente supone que el presidente requiere de un ministro para poder actuar, sino que la firma conecta al ministro firmante con aquello que está refrendando y lo hace responsable por él. Un ministro tiene que revisar y conoce todo aquello que aprueba. Esto es esencial para entender cómo funcionan los ministros en el Perú, porque como hemos visto en otros videos, al presidente no se le puede investigar, salvo por supuestos específicos en la Constitución, y no se le puede remover, salvo excepciones muy complicadas de cumplirse. Por lo tanto, los responsables políticos de los actos del presidente terminan siendo los ministros de Estado, y el Congreso los hace responsables de varias formas, aparte de cualquier responsabilidad penal o judicial que pueda haber. Primero, cuando el presidente nombra a sus ministros, el presidente del Consejo de Ministros debe ir al Congreso de la República para presentar sus políticas de gobierno y pedir el voto de confianza. Puedes ver más sobre esto en otro de nuestros videos. Si el Congreso le niega la confianza, este debe renunciar y el presidente debe nombrar a otro gabinete. Esto significa que los ministros necesitan de la confianza del poder legislativo para poder funcionar. Igualmente, si después el Congreso quiere hacer a un ministro responsable por algo, por ejemplo, por el mal manejo de la economía, pueden interpelar al ministro, llamarlo al Congreso para explicar lo sucedido y que responda a preguntas, y luego censurarlo, lo que lo obliga a renunciar. Esto porque la censura implica que el ministro ha perdido la confianza. Si el censurado es el presidente del Consejo de Ministros, todo el gabinete debe renunciar. Así, los ministros, que son quienes ejecutan las políticas de Estado y de quienes depende la validez de los actos del presidente, pueden ser removidos por el Congreso. Ojo,
Recordemos que en el Perú, el Congreso puede negarle la confianza o censurar a 2 gabinetes completos y luego de eso, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Ahora, ¿por qué decimos que la figura de los ministros es complicada? Porque el Perú es, en teoría, un país presidencialista. El ejemplo clásico de un presidencialismo es los Estados Unidos. Ahí también la población elige a un presidente y a un Congreso, y luego el presidente elige a su gabinete. Pero ese gabinete no está compuesto por ministros, sino por los llamados secretarios, que son la cabeza de cada departamento, el departamento de defensa o de educación, por ejemplo. Este gabinete debe ser aprobado por el Senado, pero la gran diferencia con el Perú es que la validez de los actos del presidente no están sujetas al refrendo del gabinete. Además, existen ciertas opciones para asignar a una cabeza de cada departamento temporalmente si es que el Senado no aprueba el gabinete. Es decir, el presidente no necesita en realidad la aprobación del Congreso para poder actuar y no existe tal cosa como la confianza. Por ello, se entiende más el funcionamiento de nuestros ministros en el parlamentarismo. En ese sistema, la población elige a su parlamento y luego el parlamento elige a su primer ministro, que elige al resto de ministros. Así, el primer ministro depende de la aprobación y responde a su parlamento y puede ser cambiado si es que éste no lo aprueba o si pierde la confianza. El primer ministro y los ministros son entonces el resultado del consenso entre los partidos y sus representantes que fueron elegidos por la población. En cambio, en el Perú, los ministros son el resultado de la elección del presidente, que representa a un solo partido, pero que deben ser aprobados luego por el Parlamento, que tiene a todos los partidos que fueron elegidos. Este encuentro suele generar algunos problemas, porque el presidente no necesita de un consenso para elegir a sus ministros, y si el Congreso le niega la confianza a 2 gabinetes, el presidente lo puede disolver. Un sistema algo parecido al peruano es el francés, llamado por algunos semipresidencialista, concepto que fue popularizado por Maurice Duverger en 1978. Sin embargo, según la Enciclopedia Británica, lo que ocurre en Francia es que si el presidente pierde la mayoría en el Parlamento, el presidente debe nombrar un primer ministro de la mayoría. A esta situación, en la que el presidente se ve forzado a gobernar con la oposición, se le llama cohabitación, es decir, debe buscar consensos. En conclusión, los ministros son quienes ejecutan la política de Estado y también los responsables políticos de los actos del presidente. Además, sin ellos, en el Perú, los actos del presidente no son válidos. Sin embargo, se ha adoptado en nuestro país un mix de sistemas que pueden generar algunos problemas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Y tú? ¿Qué opinas del sistema bajo el cual funcionan nuestros ministros? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.